vinculados al partido. No, yo soy militante, refichada, en fin. Es una vergüenza, pero en fin, hay que vivirla. Debo ser de las minorías, voy a ir al psiquiatra, no te preocupes, lo voy a tratar, Ser militante de partido hoy día yo lo encuentro un acto de fe. Es una rareza. Es como un acto de fe. Es un acto de fe. Sí. Es un acto de fe. Y el que también ha hecho un acto de fe en su vida es Rodrigo Durán, que te damos la bienvenida, Rodrigo. Primera vez que te tenemos por acá, magíster en Economía, en Políticas Públicas. Aquí dice, pues tú, vinculado a Evópolis. No, militante. Eso. Con la cara pintada de celeste y verde. Estamos en el aniversario la otra semana, así que contentos por eso, 6 años. Y el secretario de Política Internacional del Partido Poder Ciudadano, Juan Pablo Sangüesa, militante, obviamente. Vinculado también. Vinculado también. Por cierto. Oye, muchas gracias, un gusto compartir el programa con usted. Y estábamos viendo que esta mañana empezaron a aparecer las primeras cifras, o sea, apareció la encuesta CEP, y las cifras gruesas, ¿no? 39 de desaprobación a la gestión del presidente de la República, 37 de aprobación. O sea, se da la misma lógica de las otras encuestas que la desaprobación cruza hacia arriba y la aprobación va hacia abajo. Está complicado el gobierno. ¿Mañana tienen su cónclave en el regimiento de Quillota? Sí, con los ministros. Sí, los ministros y subsecretarios mañana. ¿Cómo ven ustedes? El panorama general del gobierno es de bastante complicación. El caso, por cierto, el caso de Catrillanca, que todo eso le cayó como una piedra, pero venía con problemas de antes, no es que estaba todo maravilloso y de repente les cae Catrillanca. Esto ya lo vamos a conversar con más, esto les cae y yo creo que le podría haber caído a este gobierno como al anterior, bueno, el anterior también era de Piñera y el anterior también era del anterior, pero es un tema mucho más estructural que no puede ser achacado, pero le cayó a este gobierno y lo tiene muy complicado, Natalia. No sé cómo estás viendo tú el proceso este. A ver, en simple, yo creo que hoy día las cifras que vemos en la CEP y lo que ocurre tiene que ver con la baja participación electoral. O sea, el presidente Piñera ganó, sin duda, pero con un porcentaje muy bajo de votación. Y eso viene de antes, no estoy diciendo que haya sido propio de este gobierno. Por lo tanto, las bases de legitimidad de los gobiernos están siendo cada vez más febles. Dicho eso, nadie puede desconocer un poco el estilo de liderazgo del presidente Piñera, o sea, la parafernalia del Comando Jungla, la visión respecto a la seguridad es mucho más dura quizás que el Piñera 1. Y en ese contexto yo creo que esto efectivamente es algo que podría haber pasado antes, pero que está vestido por esta sobreexpectación que producía la mirada de seguridad del presidente Piñera. Ahora, yo quiero hacer un punto respecto de algo que tú decías en el marco del contexto general. Yo creo que tenemos tal crisis institucional de confianza, la Iglesia, los partidos políticos, los militares, los carabineros, que yo siento que esto no puede ser tarea solo del gobierno. Aquí hay que generar un acuerdo de Estado, gobierno y oposición, en pos de generar nuevas barreras respecto de gobernanzas institucionales. O sea, no es solo obligación del gobierno de Piñera hoy día poder poner en régimen lo que está sucediendo en Carabineros, lo que está sucediendo en la Contraloría, lo que está sucediendo en el poder militar, etcétera. Yo creo que aquí de verdad tenemos que hacer una conversación política amplia. Yo no sé si el presidente lo está mirando de esa manera, pero yo creo que los partidos de oposición no podrían restarse a un acuerdo en función de mejorar la gobernanza, mejorar la calidad democrática, porque si no, de verdad, vamos a un camino peligroso, a mi juicio. Rodrigo Durán. Yo como que concuerdo con la segunda parte del diagnóstico, en el sentido de que efectivamente hoy día hay una crisis que es mucho más estructural que coyuntural en relación al gobierno del presidente Piñera. Yo creo, y es un fenómeno global, o sea, la institucionalidad post-Guerra Fría y el acuerdo como transversal de que del libro de Fukuyama, que el fin de la historia y que la democracia liberal y la sociedad de mercado son como un acuerdo inquebrantable, se viene cayendo y se está resquebrajando en todos lados. Lo vimos con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, ahora con Vox en Andalucía, en España, lo que pasó en Hungría, lo que está pasando en Italia. Entonces, eso para el lado de la derecha, y para el lado de la izquierda tienes, bueno, lo que está haciendo Evo hoy día en Bolivia, la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Entonces, al final, lo que parecía como un acuerdo casi inquebrantable a mediados de los 90, principios de los 2000, y después con el boom de las materias primas, que parecía que todo estaba extraordinario, se va resquebrajando. Y yo creo que eso es un poco, y ese resquebrajamiento al final repercute en la confianza que tienen los ciudadanos con
con la institucionalidad, con toda la institucionalidad. O sea, es cosa de ver la SEP, si uno ve la serie de confianza en instituciones, todas las instituciones caen. Todas. Y ahora está Contraloría, que nosotros, por lo menos para mí, Contraloría era como una cosa que estaba satélite, que jamás iba a ser tocada por esto, y lo que está pasando entre el Contralor y la ahora nuevamente Subcontralora muestra que también se va a caer, lo que pasó con la Iglesia, que decías tú. Entonces, creo que hay que ver esto en una perspectiva de que la ciudadanía, mucho más informada, mucho más empoderada, cuestiona instituciones que parecían incuestionables. Independiente de eso, yo me gustaría mirar un poquito más allá de las cifras de aprobación y reprobación del presidente. Yo creo que la SEP tiene esa gracia de que es una encuesta que se lanza una vez al año, que te permite tener como un zeitgeist, como un espíritu de los tiempos, de qué es lo que está pasando en el país. Y es interesante mirar, yo estaba recién revisando un par de datos como la situación económica, cómo la gente percibe que su situación económica es mejor, y lo más interesante es cómo percibe que va a mejorar aún más en los próximos 12 meses. Ese contraste que hace con la situación económica del país. O sea, es muchas más las personas que sienten que la situación propia va a mejorar más que la del país. Era 55% pensaba que iba a mejorar en los próximos 12 meses, la propia, versus un 22% que pensaba que iba a mejorar la del país. Entonces, creo que la SEP, y lo enlazo con el tema del gobierno, creo que el gobierno efectivamente está pasando por un momento complejo, por varias coyunturas que no necesariamente dependen del Ejecutivo. Yo creo que hay responsabilidades institucionales de muchas más instituciones, y estoy contento de que el gobierno lo ha enfrentado con valentía. O sea, el presidente estuvo ya 3 veces en medios durante esta semana, está poniendo su propio capital político para tratar de salir de la crisis, cosa que no se vio en otros gobiernos. O sea, yo recuerdo cuando asesinaron a Matías Carrileo, que fue un contexto muy parecido. No recuerdo haber visto a la presidenta Bachelet en una radio y en un canal de televisión 2 semanas después enfrentando el tema y enfrentando a panelistas en entrevistas que no estaban cuadradas. Entonces, creo que el gobierno está en una buena ruta, tiene proyectos que coinciden con lo que señala también la SEP de cuáles son las prioridades de la ciudadanía, y por lo tanto yo espero que es difícil gobernar en desaprobación, pero creo que lo que va a pasar con el avance de los proyectos va a ser sustancial para mejorar esa aprobación. ¿Puedo hacer un punto pequeño? Por supuesto. Yo comparto aquello amplio que tú señalabas de lo que pasa, digamos, en el mundo, etcétera. Pero no creo que todo eso sumado le haya cambiado un poco la cabeza a los ciudadanos chilenos. ¿No será que los acuerdos de la transición ya no están dando el ancho? Y finalmente lo que hay que replantearse es cómo nos vamos a relacionar con los militares, cómo nos vamos a relacionar con los carabineros, cómo nos vamos a relacionar con nuestros pueblos indígenas y qué nivel de autonomía le vamos a dar, cómo nos vamos a relacionar respecto de mínimos sociales que permitan que las personas no miren cómo le va al país distinto a cómo le va a él. Yo siento que concretizando a mí me hace mucho más sentido esta reflexión. Juan Pablo. Sí, a ver, Juan Pablo Sangüesa. Primero retomar un poco algunas de las cosas que decía Rodrigo. Bueno, Francis Fukuyama, el creador del fin de la historia y el último hombre, hoy día abraza el socialismo, así que también es interesante ver... Ahora no devolvió la plata que se ganó con los cierto, dos bestsellers, que se equivocó entero. Por cierto que no, pero un poco para que vayamos analizando que el fin de la historia nunca llegó, mucho menos estamos hablando del último hombre, y un poco comparto, y creo que lo que dice Natalia, lo que dice Rodrigo, se enmarca en este resquebrajamiento, este consenso por arriba, que es el consenso que nos plantea un poco la democracia liberal, donde es evidente que la ciudadanía va a sentir desconfianza de algo que le parece ajeno. ¿Quién puede sentir propio un gobierno que primero sale electo con el 25% de la aprobación ciudadana, de los votos válidamente emitidos? Luego, ¿quién puede sentir cercano un gobierno, por ejemplo, que nos dice que cuando hay desempleo sale el ministro del Trabajo a decir que eso es bueno porque hay más gente buscando trabajo en las calles? O sea, a mí como persona, yo no particular, pero como desempleado hipotético, me parecería una burla, me parecería algo ajeno, me parecería algo brutal. Ahora, también respecto a la encuesta CEP, es interesante ver que el 50% de la ciudadanía dice que el país se estancó. Un 12% dice que este país va hacia la baja. Por tanto, tampoco es que acá empecemos a decir que económicamente hay un florecimiento, que no lo hay, pero tampoco existe esa sensación en la ciudadanía en general. Entonces, luego... También hay que ir analizando que efectivamente está bien, el presidente va a los programas de radio, va a los programas de televisión. ¿Soluciona eso el problema de la gente común, de la gente en la calle? ¿Está resolviendo eso o le está hablando a su sector, le está hablando a la oposición, está hablándole a los de arriba nuevamente y dejamos a los de abajo desplazados una vez más, ajenos al acontecer nacional? Por ejemplo,
Un show que me parece muy deplorable que se dio hace poco es la aprobación, la aceptación del requerimiento del oficialismo en el Tribunal Constitucional a propósito de del protocolo de la interrupción del embarazo, ya de las instituciones privadas particularmente. El gobierno dijo, perfecto, nos vamos a hacer parte para defender el protocolo. No llegó ni el abogado a defender el protocolo. Eso me parece que es una falta de respeto. Y no me digan que el abogado se quedó dormido, que está enfermo, porque hay staff de abogados en el gobierno. Si un gobierno no tiene un abogado para que vaya a comparecer a defender un protocolo del mismo gobierno, me parece que es una falta de respeto. El abogado de Contraloría tuvo que ir a defender la toma de razón de Contraloría y tuvo que decir incluso, acá es el gobierno el que debiese estar defendiendo esto. Entonces, ¿hasta qué punto estamos diseñando un escenario para decir, sí, estamos haciendo A, pero estamos yendo hacia B? Que es lo que me parece un poco. O sea, claramente no hubo una voluntad política. Habría que ser muy iluso para creer que el gobierno se le olvidó que había alegato, que se le olvidó mandar el abogado, qué sé yo. Respecto al caso Comando Jungla, yo no sé a quién se le puede olvidar la violencia estética que representaba la imagen de un presidente con militares a su espalda, diciendo que eso era la paz en la Araucanía. Me recordaba un poco a la pacificación de la Araucanía del siglo XVII, donde nos decían los pacificamos a punta de genocidio. Eso a mí me parece que no puede ser de un buen gobierno bajo ninguna óptica, ni de derecha ni de izquierda. Eso es inaceptable. Que el genocidio sea querer forzar el genocidio como sinónimo de la paz, me parece que es absurdo, me parece que es ajeno al sentido común. Luego, cuando el presidente dice, y ahí sí hay que reconocerle un punto, que Carabineros deje de mentir, se pasa por alto a todo su sector, que su sector decía, son casos puntuales, son excepciones. Oiga, ¿qué excepciones estamos hablando? Llevamos 10 años de excepciones, pues de casos puntuales. Esto ya es una actitud institucional, donde hay una institución entera que no le responde a nadie, sino a sí mismo, que no tiene problema en destruir los medios de prueba, que no tiene reparos en armar montajes con programas de WhatsApp. O sea, realmente aquí me parece que estamos evidenciando un teatro de lo absurdo, una cuestión que creen que la gente es tonta, derechamente, porque le mienten en su cara. Entonces, luego de eso, venimos a culpar a superestructuras, que yo estoy de acuerdo con el diagnóstico general, pero culpar a la superestructura de la desafección ciudadana cuando nosotros gobernamos para nosotros mismos y no somos capaces de ir a hablarle a la gente con sinceridad a la calle, no somos capaces de afrontar los problemas, perfecto. Si estamos sentándonos en hartos programas de televisión y de radio, ocupémoslo para decirle la verdad a la gente, pero no para seguir cubriendo lo que ya es evidente. O sea, esto es la crónica de una muerte anunciada. Y pasó también en el gobierno de Michelle Bachelet con los casos de la violencia en la Araucanía. Este es un caso político que hoy día ha servido más para generar ficciones políticas, polémicas ficticias, que solucionar los problemas reales. Hoy día han capitalizado de ambos lados, de izquierda y de derecha, para poder tener réditos políticos en esa zona, pero no ha habido una solución concreta. Cuando hubo un personero político que se atrevió a proponer un plan de trabajo serio y responsable, estoy hablando de Buen Chumilla, sí, recordemos lo que le pasó. Entonces, acá lo que falta es voluntad política. Acá lo que falta es sinceridad. No le pidamos a la gente que confíe, no le pidamos a la gente que participe cuando no gobernamos para ellos. Rodrigo. Yo creo que o sea, solamente son muchas cosas. Son muchas cosas. Tomé dos cosas. Voy a colgarme de dos puntos Rodrigo que señala Juan Pablo. Juan Pablo, gracias. Y Natalia, ¿cierto? Perfecto. Lo primero es el tema del Tribunal Constitucional. Yo, para abrir, yo soy una persona que soy proelección, absolutamente, y en mi partido somos varios los que somos proelección. ¿Ah? Entonces, ¿proelección te refiere? Yo soy para que entienda el público. No, si yo estoy abortista. Lo entiendo. Sí, creo que los derechos reproductivos de las mujeres debiesen ser mucho más flexibles de lo que existe hoy día en este país. Creo que es un avance la ley de aborto en 3 causales, pero debiese avanzar. Dicho eso, me parece que el requerimiento que se presenta en el Tribunal Constitucional, de lo que menos habla es de la interrupción del aborto en 3 causales. O sea, lo que hace es poner una diferencia entre lo que es un régimen de lo público, donde la sociedad civil puede tener participación en la provisión de servicios sociales, y un régimen de lo estatal, donde el Estado tiene ese monopolio. Y creo que es súper importante hacer ese contrapunto, porque lo que dice el Tribunal Constitucional no es no se puede aplicar la ley. Lo que dice el Tribunal Constitucional es súper sencillo. Si una clínica privada presenta objeción de conciencia institucional,
esa clínica privada no tiene que eliminar todas sus prestaciones obstetricias y ginecológicas para todas las mujeres. Porque lo que hace el reglamento es que impide que las mujeres en las clínicas privadas que tienen objeción de conciencia puedan tener cualquier tipo de prestación ginecológica y obstétrica. Entonces, y eso fue una discusión larga que tuvo Carlos Peña con un montón de gente y después con nosotros cuando presentamos el reglamento, y ahí está el tema de cuánto puede inmiscuirse en el Estado en el actuar público de la organización de la sociedad civil. Rodrigo, me perdona, solo por un paréntesis, pero a mí me tiene completamente enredada la cabeza esto de que las instituciones tengan conciencia. ¿Qué es eso de la objeción de conciencia institucional? Porque si tú cambias el directorio de una institución, ¿cambia la conciencia de la institución? Mira, para mí, las organizaciones de la sociedad civil... No porque tú creas en eso, te lo digo como una reflexión que no, como una reflexión, no me cabe en la cabeza. Yo tuve la suerte de participar en la discusión respecto a cuáles iban a ser los puntos que íbamos a poner en el téngase presente, o como se llame la cosa que le presentamos al Tribunal Constitucional. Y el tema es que las organizaciones de la sociedad civil tienen una misión, tienen una voluntad. No te voy a decir que tienen una conciencia activa, eso es exclusivo de los seres humanos, creo yo. Y lamentablemente nuestro lenguaje, que si bien es muy rico, no creo que contemple la conciencia institucional como con una palabra, pero para nosotros lo que hace referencia es la misión institucional que tiene. Entonces, cuando tú tienes una cultura organizacional, cuando tú tienes una institución que opera de cierta manera, piensa por ejemplo en Hogar de Cristo, en Coaniquem, uno como ciudadano es capaz de identificar no cómo piensan, pero sí cuál es la agenda que tienen. Y dentro de esa agenda existen ciertos parámetros de lo que puede y no puede hacer esa institución. Entonces, en ese sentido, lo que abraza la presentación que nosotros hicimos es que independiente de cuál sea el directorio, aquí no tiene que ver con quiénes son los propietarios de esto. Piensa que la Universidad Católica tiene una confesión, por decirlo de cierta manera, no tiene dueños al final. El Vaticano podría ser su dueño, pero al final tiene que ver más con cuál es la misión institucional y cómo la aplicación del reglamento finalmente restringía el cumplir con esa misión. Entonces, y lo segundo, respecto al tema de Carabineros, yo quiero hacer un punto que es fundamental. Lo que planteó Huenchumilla siendo intendente es en un 90% similar a lo que planteó el presidente Piñera y lo que plantea el Plan Araucanía. El Plan Araucanía se hace cargo del mayor problema para mí de la Araucanía, que no es un problema de seguridad ni es un problema político, es un problema social. 1 de cada 4 niños en la Araucanía son pobres, y pobres de que no tienen plata para comer 2.000 calorías al día. O sea, bajo la línea de pobreza normal, ni siquiera multidimensional. Entonces, cuando la gente dice, no, es que esto es un problema más profundo, político, de cómo parlamentamos, totalmente de acuerdo, este es un problema multidimensional, pero la dimensión más importante es que hoy día tú tienes niños que se están muriendo de hambre, por lo menos para nosotros. Y por lo tanto, el plan que propone desarrollo económico, inversión pública, como nunca antes se ha visto en ninguna región con la focalización que se está haciendo, es súper relevante. Aparte de eso, es innegable que hay un problema de seguridad pública. Y es innegable que hay un problema político. Y afortunadamente este es el primer planteamiento desde el Estado chileno que se hace cargo de todas esas dimensiones. Probablemente la señal que se da cuando tú tienes a todos los gopes parados atrás del presidente es una señal que puede ser confusa cuando al mismo tiempo está hablando dialoguemos para tener derechos políticos para los pueblos indígenas. Esa foto va a perseguir a Piñera lamentablemente para él. Estoy de acuerdo que es confusa, pero hay que ver el tema en el macro. O sea, el Plan Araucanía es un plan que yo creo, y aquí pido la honestidad intelectual del panel, pero yo creo que no ha existido en Chile, por lo menos desde O'Higgins, que parlamentaba, un plan que tenga tanta inversión pública y tanta voluntad de trabajo en conjunto con las comunidades mapuches como lo hace ese. Natalia Pérez Gentile. A ver, yo... Oye, perdón, antes de entrar, ¿sí? Yo les quiero pedir que nos reservemos para Carabineros, porque yo creo que es un tema en sí mismo, Carabineros, para que lo veamos en la segunda parte con más detención. ¿Qué hacer con Carabineros? Bueno, yo creo que, y con mucho respeto lo digo, que este gobierno en general tiene siempre un tema como de eslogan, como de titular, y el mejor plan, el con más financiamiento. Desde los años 90, una de las regiones con mayor inversión pública es la Araucanía. Y lo digo porque fui jefa de División de Desarrollo Regional de la Subdere, manejaba el FNR, por decirlo, lo sé en cifras. Dicho eso, durante todos los gobiernos, por lo menos desde el agua hacia adelante, ha habido planes especiales de inversión en la Araucanía. ¿Por qué no generan el impacto en las cifras que
un territorio merecería, porque no se aborda de igual manera la perspectiva política. Ahora bien, hay un tema respecto del impacto de los recursos. Nosotros, y digo quienes hemos estado con capacidad en el Ejecutivo alguna vez, hemos realizado inversiones desde la perspectiva de una mirada centralista de la necesidad de la inversión. No hemos realizado planes de inversión desde una cosmovisión distinta. Entonces, claro, el impacto de las inversiones, de la oferta pública, los programas de desarrollo, no van a tener impacto en la medida que sigamos con nuestra cosmovisión respecto de cómo se hace desarrollo. Porque distinto es que hubiésemos planteado reformas políticas donde hubiésemos dado grados de autonomía, capacidades de desarrollo propias, yo creo que esos mismos recursos hoy día tendrían más impacto. No podemos divorciar la necesidad de desarrollo respecto de una necesidad de acuerdos políticos mayores en la Araucanía. Y ojo, que esa necesidad de desarrollo tiene que ser la que tengan los habitantes del territorio, mapuches y no mapuches, y no desde la perspectiva desde lo que para el gobierno central es relevante como una carretera integrada o etcétera. Entonces, yo creo que ahí hemos tenido falencias y que no ha sido falta de plata, ha sido falta de visión respecto de una mirada de política pública en un territorio. ¿Por qué lo digo? Porque en Isla de Pascua, donde sí tenemos mayores niveles de autonomía asociados a la mirada a un pueblo indígena, la inversión en Isla de Pascua ha sido considerablemente menor, pero ha sido desde la cosmovisión Rapa Nui, con los Rapa Nui que hoy día, por ejemplo, administran el Parque Nacional Rapa Nui a través de una corporación. Por lo tanto, claro, es más sencillo porque el territorio está lejos y porque están todos concentrados. Ahí, Isla, es más fácil. Pero, ¿cómo podemos ver esa experiencia comparada respecto de confiar, primero, en el pueblo indígena? Segundo, respetar sus prioridades en función de la inversión y la mirada de desarrollo. Y tercero, un respeto político a su legítimo cosmovisión, creencias, cultura, etcétera. Don Juan Pablo. Sí, ahora me gustaría un poco recapitular a propósito del tema que parece que es central hoy día, que es el de la objeción institucional, que todas estas cosas medio rimbombantes que a veces no se entienden en la práctica, donde creo que más allá del resultado que se haya tenido, que a mi juicio es nefasto, creo que es muy importante esta instancia para volver a dar el debate sobre el Tribunal Constitucional. Perdona, pero ¿por qué es tan malo el resultado? Eso es lo que yo no logro entender. Porque pone la necesidad institucional de un privado por sobre una decisión democrática del Estado de Derecho. Por tanto, cuando digo que el Tribunal Constitucional hoy día debe ser un objeto de cuestionamiento, de discusión, de debate para todos quienes militamos y quienes no militan, es precisamente porque ¿cómo es posible que en un año se haya concurrido por varios sectores? Acá no quiero decir ni que ni de izquierda ni de derecha esto precisamente, más de 7 veces a un tribunal para tratar de resolver cuestiones que por la vía democrática no se logran resolver. Pero ¿no será entonces que el Tribunal Constitucional no es el problema, sino que tenemos una constitución que tiene tantos vicios democráticos que ellos solo cumplen con el marco? También, o sea, nosotros estamos por una nueva constitución, evidentemente con una participación sustancial, pero me parece que hoy día es muy atingente la cuestión respecto de los candados constitucionales, sobre por qué un grupo de jueces designados por vías no democráticas, no por escrutinio público, no con participación ciudadana, pueden decirnos a nosotros hasta dónde llega la democracia, porque ellos son los guardianes. Y eso precisamente mediante una reforma constitucional o mediante una nueva constitución es un tema que hay que discutir, porque es un tema que hay que debatir. En general los países desarrollados todos tienen tribunal constitucional que hace los contrapesos. Tienen controles constitucionales. Ojo, Estados Unidos no tiene un tribunal constitucional. Son los jueces de primeras instancias que muchas veces hacen las veces de control constitucional. Muchas veces los congresos hacen también los controles de constitucionalidad. Entonces no nos perdamos. El control de constitucionalidad me parece muy necesario. El Tribunal Constitucional, cómo está siendo aplicado acá en Chile, me parece que es sujeto de discusión y cuestionamiento permanente, sobre todo por quienes tenemos una profunda vocación democrática. Luego, también hay que darle una bajada a esto. De los 8 ministros que votaron a favor del requerimiento del oficialismo, dentro de los cuales se encuentra el presidente Iván Aróstica, del cual fui alumno, 3 por lo menos son profesores en la Universidad Católica. La Universidad Católica es una de las instituciones que desde el principio del proyecto
se ha opuesto por todas las vertientes, por todas las causales, inclusive esta. Entonces, ¿por qué tenemos ministros en un tribunal constitucional que tienen que decidir respecto de una cuestión donde hay un evidente conflicto de interés? Porque trabajan en la Universidad Católica y también trabajan en el Tribunal Constitucional. Por tanto, son juez y parte, podríamos decir. Sobre todo, tomándome un poco de lo que decía Rodrigo a propósito de la conciencia institucional, de la misión institucional. Si estos profesores son parte de esta institución, es porque precisamente van acorde con esta misión institucional, no van a contrapelo de, porque son, además, en quienes la institución ha depositado la confianza para transmitir conocimientos a los estudiantes. Entonces creo que aquí existe un claro conflicto de interés. No digo que los jueces y los ministros no tengan que tener ideología, me parece que eso es imposible. Me parece que una de las grandes males que ha hecho esta lógica de la tecnocracia es creer que la moral, el derecho y la política se pueden separar. A mí me parece que están profundamente imbricados, pero creo que debemos un poco ir hilando más fino cuando vemos el Tribunal Constitucional, porque no es posible que lo que no logremos resolver por vías democráticas termine siempre siendo resuelto en el Tribunal Constitucional, donde hoy día se abre otro conflicto más, porque la Corte Suprema también dio un fallo en la materia. Entonces tenemos un conflicto de competencia, que es claramente, está a la vista. O sea, el Tribunal Constitucional, máximo órgano guardián de la Constitución, y la Corte Suprema, máximo órgano jerárquico del Poder Judicial. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿En qué vía? Y además tenemos la Contraloría. O sea, se abre una cuestión bien interesante que creo que la democracia puede resolver y no es necesariamente judicializar todo. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, compartiendo el panel con Natalia Piergentile, con Rodrigo Durán y con Juan Pablo Sangüesa. Hablamos largamente del Tribunal Constitucional, partimos por la encuesta CEP, ¿se acuerdan? Partimos por la encuesta CEP. Dimos una vueltecita, nos metimos al tema de la Araucanía, bueno. Pero yo les quiero proponer que en esta segunda parte nos metamos con Carabineros. Pero nos metamos en serio con Carabineros. Un amigo siempre. Un amigo siempre. En tu camino. En tu camino. Sí, es que, ¿sabes? Déjame solo decir dos cosas y dar un par de datos nomás. Uno es, yo creo que es el problema institucional más serio que tiene Chile en por lo menos 3 décadas. Cuando y aquí va involucrada mi opinión, por cierto, que es mía, y la podrán compartir o no. Pero yo creo que Carabineros es una institución que ya se vació y que no puede resolver sus problemas desde dentro. Es mi impresión. ¿Vació o vaciaron la caja? Se vació de contenido, se vació de plata, se vació de valores, se vació de formación. Sí. Hay una cultura de mentir, de engañar, de mandar al tribunal cosas, montaje, se robaron todo lo que se pudieron robar. Hay vínculos entre las policías con las bandas de organizadas, en fin. Lamentablemente, sería muy largo explicar las razones, y son muchas, pero lamentablemente eso a mí me da la impresión que es así, y por lo tanto intentar desde adentro hacer el giro que se necesita por una policía que es imprescindible para Chile, parece muy difícil. Y con eso, que es una cosa más institucional, hay una responsabilidad política de nuestro mundo político, y que lo quisiera graficar en 2 cosas. En Piñera 1 se comprometieron 10.000 nuevos carabineros. Ese proyecto fue aprobado unánimemente por todo el Parlamento con vítores. Nadie revisó cuánta plata significaba eso, cuánto uniforme había que comprar. O sea, lo único que le importó es ya está cubierto los sueldos, sí, y hay autos, hay radios, hay armas, hay esto, hay funciones, hay un plan maestro. Nada, más, iba a decir más Paco, pero no corresponde a un programa serio. Más carabineros, porque la gente pedía más carabineros. Fíjate que de ahí nace el que haya 6.700 carabineros fantasma, que nunca se contrataron, pero a los cuales se les asignaban las plata que se las iban robando después. ¿Qué se hace en el gobierno de Bachelet 2? 6.700 carabineros más, aprobado unánimemente, con vítores, sin preguntarse nada, sin nada. Entonces uno dice, los controles bajos y pequeños que tiene la institucionalidad ahora no lo ejercieron el poder político. No solo son pocos, sino que no lo ejerció, ni lo miró. La demanda, como decíamos en la pausa, la demanda de las encuestas era, la gente está preocupada, quiere más carabineros, ¿y cómo lo hacen? Dele nomás, y qué sé yo. Y hoy día tenemos un problema brutal de una policía con las características que, a mi juicio, es las que yo les describo. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema? Porque no podemos no tener policía, pero no podemos seguir con una policía
que inventa, que engaña al gobierno. Ahora ya la tarjeta no es que la rompieron, ahora parece que la escondieron. Porque el abogado del último carabinero dijo, no, si la tarjeta existe. La tarjeta famosa que se supone que se rompió. Entonces, que no estaba, que tenía sexo familiar, que la tiraron por el baño, que la verdad que la rompieron y que ahora parece que está escondida. Entonces uno dice, y acaba de salir el general de orden y el general, ¿cómo se llama? Franzani, pero nada cambia finalmente. ¿Qué hacemos con Carabineros? Es una pregunta simple para gente tan brillante como usted. ¿Quieres tú partir, Natalia? No, sí, hagamos... quiero ir después. Voy a ceder la palabra a mis contertulios varones. Buenísimo. Juan Pablo. Yo tomo la palabra. Juan Pablo Sangüesa. Me parece que efectivamente, o sea, primero acá lo que hay que desglosar en primera línea, en primera instancia, es esta idea de que son casos aislados. Creo que comparto con lo que tú dices, Felipe, me parece que no son casos aislados. Me parece que aquí estamos hablando de una práctica institucional que nos debe doler profundamente. ¿Por qué nos debe doler? Porque básicamente Carabineros es la institución de orden y seguridad. Y creo que al menos yo no estoy de acuerdo en que eso debiese desaparecer, ni tampoco comulgo con estas ideas de que Carabineros es lo nefasto, el infierno y todo lo malo del mundo, para también despejar ello. Pero luego me parece que es profundamente preocupante las medidas que se han tomado para poder solucionar este problema, porque siempre se corta el hilo por lo más delgado, siempre dan de baja un par, listo, una señal para la gallada, y luego volvemos a lo mismo, y luego volvemos a ver violencia en la Araucanía, luego volvemos a ver represión en las marchas. O sea, quienes nos hemos manifestado, por ejemplo, luego del asesinato de Camilo Catrillanca, de manera pacífica, con la cara descubierta, sin ningún ánimo de generar ningún desmán, únicamente demandar, ejercer nuestro derecho a protesta pacífica, fuimos reprimidos brutalmente. Sí. Junto a ello, niños y niñas, ancianos y ancianas, sí, con gases lacrimógenos, con chorros de agua, con químicos. O sea, yo invito a nuestra querida e informada audiencia que vean los informes de organismos internacionales a propósito de las miles y millones de recomendaciones al Estado de Chile para que dejen de usar esos químicos los carabineros y siguen rociando con químicos propios de guerra, propios de estado bélico, a la ciudadanía. Todo ese tipo de cuestiones. Tenemos el caso Antorcha, que fue un montaje brutal, donde hubo participación incluso de medios de comunicación como Canal 13, donde veíamos técnicos que decían, no, creé este programa espectacular para poder copiar WhatsApp y qué sé yo. Tenemos hoy día involucrados abogados que fueron parte del montaje del asesinato de Camilo Catrillanca, que salieron dando versiones serias, entre comillas, que nunca fueron. Por tanto, acá no hay casos aislados. ¿A qué voy con todo esto? Que no hay casos aislados. Hay una práctica institucional. Y eso debiese hacernos al menos creer a quién está respondiendo Carabineros. Porque hoy día vemos que Carabineros responde políticamente al Ministerio del Interior, pero en la práctica han estado generando operaciones de manera interna a las cuales no se informa nadie más que ellos mismos. O sea, estamos hablando de ocultamiento de medios de prueba, de entorpecer el acceso a la justicia, estamos hablando de poner en vilo el debido proceso, estamos viendo que existen fraudes, estamos viendo que existe fraude al fisco, pero también existen fraudes en materia judicial, no están diciendo la verdad. Por tanto, ¿de qué forma nosotros cautelamos una institución que es tan fundamental para una república democrática, para que podamos tener al menos un marco de entender qué significa esto? Porque hoy día me parece que quienes están en el gobierno y quienes estamos en la oposición debemos abocarnos a buscar algún proceso institucional que le dé certeza a la gente. Porque cuando la gente no tiene certeza de que quien se supone debiese resguardar en primera instancia o en la cercanía de la comunidad tus derechos básicos, tus derechos ambulatorios, tu derecho a la vida, tu derecho a la salud, no lo están garantizando, bueno, empezamos a ver un desorden. Y parece que quienes hoy día hablan de orden, metiendo más armas, metiendo más drogas, metiendo más inquisición a la Araucanía y a las distintas movilizaciones sociales, son quienes precisamente están generando más desorden. Y hoy día clamamos desde la oposición, pero también me imagino que, bueno, Rodrigo lo dirá, por un orden. Necesitamos orden en la institución, necesitamos una institución que responda a la ciudadanía.
Chile está cansado de estas instituciones que se mandan solas, sobre todo si son instituciones uniformadas. O sea, tenemos una historia reciente que nos hace dudar legítimamente del cómo podría verse esto si es que dejan de responder al poder civil, que me parece que es lo fundamental en esta cuestión. Cuando dejan de responder al poder civil, se sienten en la libertad de empezar a actuar a discrecionalidad sin rendirle cuentas a nadie. Y eso es un paso para otro estado de cosas que espero que no tengamos que comentar en un futuro acá. Rodrigo Durán, ¿qué hacemos con Carabineros? Porque yo creo que el diagnóstico es más o menos compartido, con más o menor intensidad, por último. Claro, El punto es ¿qué hacemos con Carabineros? creo, y en esto lo digo desde la convicción, no solamente desde mi papel de oficialista, creo que el presidente ha actuado bien con Carabineros. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí no hay hechos aislados. Totalmente de acuerdo. Aquí hay un alto mando y una cultura organizacional, que es lo que hablábamos antes, la cultura organizacional de la institución y qué sé yo, en la cual el poder civil daba lo mismo y uno miraba al lado y choreaban y es realmente indignante. O sea, yo soy de Valdivia y en Valdivia, hace 20 años, cuando vivía allá, uno miraba a los carabineros y eran así, o sea, mi respeto era reverencial. Y yo iba cuando aprendí a manejar, manejaba con mucho miedo de que me pillara un carabinero porque yo tenía 17 años. Y hoy día mi hermano chico maneja y dice que los pacos, si le digo que me van a robar, los sobornos. O sea, la ruptura de la confianza con una institución que era la institución más querida, más que los bomberos, hace 4 o 5 años atrás, es brutal. Y por lo tanto, yo quiero poner el punto en que es difícil, pero yo creo que tenemos que confiar en el nuevo alto mando. Yo creo que Hermes Soto es una persona que viene de otra línea de Carabineros. Carabineros tiene una línea que es administrativa y una línea que es de calle. Y afortunadamente la línea de calle es la que vemos todos nosotros, y creo que Hermes Soto tiene la capacidad de entender qué es lo que siente el carabinero de pie, entre comillas. Y él ha tenido francamente, cuando él entra, da de baja a casi 50 altos mandos. Eso es algo que no se había visto en la institución, en la historia de la institución. Ni siquiera Carlos Ibáñez del Campo había hecho una cosa así. Entonces, yo francamente creo que sí, el alto mando estaba viciado, absolutamente. Creo que faltan controles civiles, creo que lo que está haciendo el ministro de Defensa en materia de meter a la Contraloría para que revise los procedimientos de control y gestión de las Fuerzas Armadas, también se tiene que hacer en Carabineros con la misma intensidad. Creo que el Poder Civil tiene que tener mayor potestad sobre las compras y sobre el uso de recursos de Carabineros, no tanto sobre el actuar, porque esas son cosas más tácticas militares, o no militares, pero tácticas de orden, como decía Juan Pablo. Pero francamente creo que lo que hay que hacer hoy día con Carabineros es continuar con la presión ciudadana y de medios de que existe una reforma, y confiar en que el alto mando actual, que es nuevo, que no es el alto mando que teníamos hace 12 meses atrás, pueda hacer las reformas que se requieren. Porque yo francamente no veo una posibilidad más allá de meterle más control civil. O sea, creo que es la única alternativa que existe. Natalia Piergentili. A ver, yo creo que en términos políticos, Hermes Soto es una apuesta, y lo que se hizo con el descabezamiento del alto mando también. Ahora, esa apuesta, si no va acompañada de sustancia, no va a generar lo que queremos en el mediano y largo plazo. Y a mi juicio yo creo que todo lo concerniente al manejo de recursos deberían estar en manos de civiles, con los controles que tenemos todos quienes hemos sido responsables de administraciones, o sea, dirección de presupuesto encima, Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte también creo que tienen que haber más acompañamientos tanto psicológicos como de otro tipo, sobre todo a los carabineros que están expuestos a barrios muy vulnerables, a protestas, etcétera. Yo creo que el nivel de violencia a los cuales ellos están expuestos hace que sus comportamientos también tengan que ver con aquello. Y por otro, yo no sé si la institución a ese carabinero de la población santandriana, estoy inventando, se siente apoyado por su institución y se ve, digamos, en la tentación de ser o de colaborar con algunos grupos narcotraficantes. O sea, yo creo que antes de hacer un juicio ahí habría que buscar métodos de intervención. Es lo que le pasa a los gendarmes igual. Por ejemplo, dicho eso, yo creo que en el caso militar, y voy a hacer un segundo sobre esta referencia,
Cuando el comandante en jefe del ejército, sabiendo la cantidad de gente que estaba ahí, yo creo que esa no fue una filtración ilusa. Él pide agua a gritos. Y yo creo que, ojo, ahí tenemos una casta que tiene mucha más influencia en el poder político y donde ha cometido delitos de grueso calibre. O sea, no estoy diciendo que los carabineros no, pero estoy diciendo que en términos éticos y políticos es bien distinto plata que yo me gastaba en el casino porque me volví loco a tráfico de armas, a influencia en términos políticos. Entonces yo creo que Carabineros es una cosa, pero el tema de militar es muy grave, sobre todo porque todavía yo siento que tenemos ciertos miedos paralizantes respecto de tomar el toro por las astas de manera distinta en lo que tiene que ver con los militares. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir otro Pinocheque, no podemos permitir otro boinazo en función de la estabilidad nacional. La estabilidad nacional hoy día es volver a tener confianza en las instituciones y de eso no nos podemos perder. Y tenemos que acompañar las decisiones gubernamentales en función de que sean más robustas y van en ese camino. Sí, yo quería agregar algo. Pablo. Mira, sin querer meterme en las profundas divisiones que genera este personaje, me parece que, por ejemplo, hay un hecho muy simbólico en Latinoamérica. Cuando Néstor Kirchner asume en Argentina, se para frente a todo el ejército argentino y les dice: nunca más ustedes van a estar por sobre un ciudadano de mi país. Nunca más ustedes van a tomar las armas contra sus ciudadanos. Y así un discurso que dura 7 minutos, está en YouTube para el que lo quiera ver, donde se ven altos mandos dándole la espalda al presidente, que se empiezan a ir, pero muchos otros, los de a pie, los que hemos comentado acá, se quedan mirándolo. Luego agarra a los altos mandos del ejército, los lleva a la Casa Rosada, y en el lugar donde estaban las conmemoraciones a los dictadores de Argentina, les empieza a decir: ese cuadro bájalo, ese cuadro bájalo. Y fueron los mismos militares quienes tuvieron que hacer el ejercicio de bajar esos cuadros. Uno podría decir: qué cuestión más populista. Pero para la ciudadanía eso significó un simbolismo democrático de tal altura que hoy día me parece que si no logramos estar a la altura en nuestro país para tener símbolos, simbolismos, gestos políticos hacia la ciudadanía donde quede claro quién manda en este país, que son los civiles y no los militares, vamos a seguir viendo cómo se reproducen estas prácticas. Cuando el presidente de un país, cuando cualquier alto mando político tiene que entrar a negociar, a solicitarle a una institución que por favor deje de mentir, me parece que estamos hablando de que todavía existe una igualdad y no hay una sujeción del poder militar, del uniformado, al poder civil. Entonces eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque seguimos dándole señales a la ciudadanía de que acá está todavía en disputa quién manda. Mira, cuando todavía no está zanjado el tema del poder. Entonces, solo va a terminar. Me parece que es muy relevante el cómo nosotros nos hacemos cargo de la emocionalidad que conlleva la política. La política no es solamente algo racional. Eso hay que derribarlo. Tiene mucha emocionalidad, mucho de simbolismo. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, un gran gesto, cambiar al alto mando de Carabineros que se lleva puesto a 50 otros, perfecto, es lo mínimo. Pero, ¿qué señal estamos dando? ¿Qué cambios va a haber? Más allá de un enroque. ¿Cómo vamos a nosotros a palpar? ¿Desde cuándo vamos a dejar de ver violencia en las calles? ¿Desde cuándo vamos a ver, por ejemplo, que también hay trato digno con los carabineros de a pie? O sea, nosotros, desde mi partido, proponemos la existencia de un escalafón único, porque en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, se reproduce de manera brutal las desigualdades socioeconómicas del país. Sí. Hay quienes, por su apellido o herencia familiar, pueden acceder a ciertos cargos en las instituciones uniformadas de orden y seguridad, y hay quienes no. Y o sea, tienen los que pueden pagar la escuela militar y los que no. los que no. Exacto. Entonces, ahí hay un debate en el cual nos han marginado a la sociedad civil y nos han dicho, este espacio no se toca, este espacio no es democrático, este espacio es para Juan nosotros. Pablo, perdón, le digo esto para que introduzca la pregunta. ¿Nos han marginado a la sociedad civil o de alguna manera el mundo político se marginó? Bueno, sí. Sí. Y perdona, ¿no le interesa o no le interesó hasta ahora Yo el creo, tema? No sé si no le interesó al comienzo de la transición.
Puede que al comienzo de la transición, pero no tiene idea, nunca ha preguntado cuáles son los planes. Nadie se plantea para qué quieren comprar qué cosas, ¿Sí? cómo, nada. Por eso te digo. Recién el año pasado estamos viendo la ley reservada del cobre, de cómo nosotros podíamos acceder a la información de una ley. O sea, hay una ley que no podíamos ver la Ahora, gente común. ¿cachai? yo comparto lo Natalia que tiene que ver con la habla. emocionalidad, porque si tú dices, mira, yo escucho todas las mañanas, ponte tú, yo soy una ciudadana que está en mi casa, soy dueña de casa, escucho los matinales y escucho, mientras barro, hago la comida, que los militares se iban en el avión en primera clase, o si no, se iban de vacaciones al Caribe con la señora, casino. etcétera. Además de eso, que tiene unas pensiones con las cuales va a poder vivir dignamente, cosa que a mí no me va a pasar. Y además de eso, el director señala que dentro de la oficialidad ha habido tráfico de armas. Y yo digo, chuta, y no pasa nada. Y yo veo que al hijo de mi vecina, por ser vendedor ambulante, igual lo llevaron preso. Entonces, es esa desigualdad, esa brutal injusticia la que tiene que ser absorbida y tomada en cuenta por las decisiones políticas. Porque déjame decirte que si yo fuera esa señora, cuando me dicen que descabezaron al alto mando, me vale madre. Porque lo que yo quiero es que me digan cómo van a ponerle el cascabel al gato respecto de cómo van a haber medidas que generen cambios en la actitud y, por cierto, también que generen escarmiento. Porque eso es lo que se ve. O sea, esos gestos grandilocuentes que yo sé que nunca había pasado en la historia y todo, que se haya el alto mando carabinero, a la gente, a los ciudadanos que se sacan la mugre todos los días, no les significa nada. No sienten mayor justicia. Eso es para la clase política, para la gente que está en esta pequeña élite. Entonces, ojo con las señales, porque nos estamos hablando entre los mismos para los mismos. Y yo siento que, y vuelvo con lo que señalé al inicio del programa, a mi juicio la crisis de confianza es tan grande y se grafican tantos ejemplos como estos que de verdad, si no tomamos medidas concretas que impacten en algo más que en 2 cabezas de turco, esto se nos va a ir de las manos. Estimados, nos quedan 6 minutos que los vamos a repartir equitativamente de a 3 minutos para Natalia y acá no se reproducen las desigualdades. Acá no sé y el resto no. No, 2 minutos para cada uno, de libre disposición, pueden mandarse pueden hablarle a Valdivia, si quiere, Rodrigo. ¿Qué ciudad más linda? Quizás la más linda es Chile. Eso, me encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Pero Y Deportes Valdivia, ojalá que suba primera. Está complicado el Torreón. Está complicado. Gran equipo. Yo soy de Colo-Colo, sí. También. Que estamos fantásticos, ¿no? Ahí no, ni pregunten allá. Bueno, 2 minutos para cada uno. Tema, si quieren de este mismo tema, obviamente, pero si quieren algún tipo de mensaje especial que quieran mandar a su disposición. Rodrigo. Yo, francamente, creo que es muy importante que como personas que estamos dedicadas mayor o menormente al tema público, tengamos la disposición de avanzar en acuerdos, que es un poco, yo coincido con lo que señala Natalia. Yo creo que los acuerdos de la transición están agotados. Pero eso no significa que nosotros no necesitemos una política de acuerdo. O sea, yo creo que ese sentimiento de que las mayorías deben imponerse a costa de las minorías, independiente de cuál sea la minoría, es un tema súper complejo. Y por lo tanto es fundamental que tanto desde el gobierno como desde la oposición exista un clima de voluntad de diálogo permanente. Y afortunadamente en algunos casos lo hemos visto, pero lamentablemente lo que vimos, por ejemplo, con la lamentable muerte de Camilo Catrillanca y cómo reaccionó la oposición en un principio, es súper lamentable. Porque ante un hecho tremendamente doloroso como el asesinato por parte de agentes del Estado de una persona, presunto asesinato, pero por todo lo que sale, aparentemente fue un asesinato, que la primera reacción haya sido, en vez de estamos haciendo las cosas bien, independiente, bueno, sigamos trabajando en pos de la Araucanía, haya sido, tenemos que sacar a este, ese apuntar con el dedo en vez de tener la voluntad de construir, creo que nos hace mal. Y yo valoro a los actores políticos que, como recuerdo al menos a Arboe, que dijo, o sea, bajemos un cambio. Antes de pedir la cabeza de la mitad del gabinete,
Pensemos en cómo podemos seguir avanzando con un plan que, con luces y sombras, tenía buenas ideas. Entonces, esa es la voluntad que yo siento que el gobierno tiene la mayoría de las veces y que echo de menos de repente por parte de la oposición. Juan Pablo, tus 2 minutos. Sí, yo estoy en desacuerdo con retomar la política de los consensos como el arte de la mejor política. A mí me parece que precisamente estoy de acuerdo con que se agotó el acuerdo de la transición, el pacto de la transición, pero eso no nos convoca a tener un nuevo pacto por arriba. Y creo que precisamente ese tipo de prácticas son las que han tenido tan deslegitimado el quehacer político institucional, al menos, respecto a la ciudadanía. Al Frente Amplio no lo votaron para que llegue a acuerdo con el gobierno. Al Frente Amplio lo votaron para que impulse un programa con ciertas medidas que propuso. Si en el gobierno hay voluntad para confluir en ciertos esos puntos, perfecto, avancémoslos. Pero el Frente Amplio es fiel a quienes lo votaron, es fiel a la ciudadanía, porque me parece que cuando nosotros entendemos que la democracia significa subir y ponernos de acuerdo entre los de arriba, estamos nuevamente deslegitimando y socavando las bases de la democracia. Y si hoy día tenemos un presidente electo con el 25% de los votantes, vamos a tener el próximo quizá uno con el 20%. Y así vamos a ir bajando. Este fenómeno se viene dando hace varios años. Yo me acuerdo que la primera vez que me impactó mucho fue, yo vivo en Peñalolén, cuando la reelección de Orrego participan un 40% de los habitantes de Peñalolén. A mí me pareció escandaloso. Entonces, hoy día, eso es bueno. Entonces, me parece que cuando nosotros estemos diciendo en un futuro lamentable, ¿se acuerdan cuando votaba el 25%? Pucha, que era bueno. Eso no nos puede pasar. Y eso creo que tiene directa relación con los pactos por arriba, con los acuerdos alejados de la ciudadanía. Acá no se trata de hacer enroques, de cambiar, de con quién me pongo de acuerdo. Nuestro pacto es con la gente. Y ese me imagino que es el pacto de todos los partidos políticos que dicen representar a ciertos sectores. Por tanto, a ellos nosotros les vamos a hablar, con ellos nosotros vamos a consensuar. Arriba vamos a tratar de llevar de la mejor forma nuestro programa, que es un programa de certezas, de garantías, democrático, que busca dar libertad y seguridad también al país. Pero no nos pidan que nos pongamos de acuerdo a contrapelo del programa que votó la gente, a contrapelo de la participación ciudadana. Nosotros vamos a impulsar en todas las instancias que la gente pueda participar más. Hay muchas instituciones democráticas que hoy día no se conciben acá. Está la iniciativa popular de ley, está el ombudsman, existen una serie de cuestiones que hoy día debiésemos revisar como país para decir efectivamente estamos convocando a la ciudadanía a hacer política y no estamos marginándolas del quehacer político porque somos nosotros los iluminados los únicos llamados a hacer la política. Entonces es un poco eso, creo que hay que cuestionar el paradigma del consenso como la mejor política, me parece que es bastante cuestionable. Natalia Bergentile. Yo quiero cerrar con mis 2 minutos señalando que yo no creo que Chile salga de la crisis institucional que tiene si no hay un acuerdo político amplio. Y cuando digo acuerdo no digo renunciar a mis banderas, digo poner en esa mirada amplia mi mirada de representación. Porque, ojo, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo de política de acuerdos. El gobierno y oposición en su minuto se pusieron de acuerdo para cambiar el sistema electoral, para que, por ejemplo, partidos como el tuyo, como el Frente Amplio, estuvieran en el Congreso. Si no hubiera existido ese acuerdo amplio, no estarían hoy día las fuerzas que están en el Congreso, las nuevas fuerzas, y enhorabuena que estén. Si mi punto es que tenemos que visualizar cuáles son los puntos por los cuales a mí me piden que los represente y que esté hoy día en el Parlamento y cómo esos puntos pueden ser parte de miradas amplias, sobre todo en acuerdos institucionales, para, por ejemplo, poner más barreras de seguridad en Carabineros, etcétera. A eso me refiero con acuerdos institucionales. O, por ejemplo, en un cambio constitucional, que haga que el problema no sea el Tribunal Constitucional, sea que tengamos una constitución que represente mejor este Chile, un Chile más democrático. Ahora, quiero terminar señalando lo siguiente. Yo creo que muchas veces la clase política, y en esto me incluyo, pero voy a hablar como en tercera persona, caemos en esta dicotomía, en esta vieja dicotomía de sí y no. Y nos agobiamos o nos sorprendemos cuando vemos encuestas donde a las personas les da lo mismo la democracia o la dictadura, o personas que dicen que hay que tener más mano firme y que eso es lo más relevante. Porque hoy día solo está vivo, o sea, ya murieron el 50% de las personas que votaron en el 88. Y la política
no ha sido capaz de responder y de instalar las perspectivas ideológicas de estos nuevos tiempos. No estoy diciendo renunciemos a nuestra mirada ideológica, estoy diciendo no creamos que nuestra mirada ideológica se va a perpetuar en el clivaje del sí y el no. Hoy día está en otras realidades, derechos, mínimos sociales, libertad de elegir, desigualdad, etcétera. Por lo tanto, también nosotros como actores políticos tenemos la obligación moral, ética e ideológica de plantear esa mirada ideológica, pero de verdad en aquellas cosas que hoy día le hacen sentido a nuestra ciudadanía que no estamos mirando. Rodrigo Durán, Juan Pablo Sangüesa, Natalia Pellegentili, 1.000.000 de gracias. Un gusto haber compartido el programa con ustedes. Un placer. Gracias a todos los que trabajan para que este programa esté al aire. Muchas gracias. Buen fin de semana, pues que lo pasen muy bien. Gracias. En mi caso, hasta el lunes.